Eh, quiero, si me pueden ayudar diciéndome si ahí alcanzan a ver. Sí, sí se ve, Rafa. Excelente. Entonces, bueno, primero que nada, gracias por asistir a la presentación con la que vamos a inaugurar la Expo Empleo Virtual Ingenierías aquí en el Unitec. Quisiera platicarles acerca de quiénes somos, sobre nuestra empresa y qué es lo que hacemos. Entonces, yo soy Rafa Bretón y soy el director de Faro Protec. De aquí, de aquí soy yo, o por lo menos un avatar que me hice, este, y aunque no estudié la carrera de ingeniería, estudié comunicación, pero pues conocí a alguien que me inspiró mucho a cambiar mi rumbo y decidí renunciar a mi carrera para emprender a partir de cero una aventura en el mundo de ciberseguridad. Como dato personal, como verán, pues me encantan las guitarras, me encanta la música. En mi tiempo libre hago música. Mi novia le llamó la atención la música, entonces le enseñé a tocar la batería y ahora tenemos una banda y eso es un poquito acerca de mí, tanto en el aspecto profesional como en el personal. Me gustaría mucho eh, seguir con por qué Faro, ¿no? ¿Por qué Faro? Eso es algo que me pregunta mucho la gente. Y nuestro símbolo es faro porque simboliza nuestro principal diferenciador y es guiar a las empresas hacia un destino seguro. No solamente es una venta, sino que también aquí en Faro es una venta consultiva. Como ustedes saben, el mundo de la ciberseguridad es bastante complejo y requiere mucha especialización. No todas las empresas que se dedican a otra cosa pueden tener un equipo interno especializado y necesitan ayuda en un entorno que cada vez es más exigente. Entonces, por eso es que es Faro, porque estamos aquí para ayudar, para guiar hacia un destino seguro a las empresas a través de conocimiento de productos de servicio. Ahorita les platicamos un poquito más acerca de hacia dónde vamos. Entonces, lo principal es nuestra misión. La misión que tenemos en Faro es revolucionar el nivel de ciberseguridad en México. ¿Y por qué hablo de revolucionar? Porque hace falta mucho. Las amenazas, los ataques van mucho más rápido que las empresas en adoptar tecnología, en entrenar a su gente. Y precisamente en México, cuando te fijas en contraste a todo el contacto que tenemos en otros países, en otras ciudades, cuando vamos a las expos, cuando platicamos con los empresarios, con los ingenieros, estamos tan atrás en el nivel de conocimiento, de tecnología, de atención, de servicio, de productos, de cultura, de ciberseguridad, que no basta con un cambio moderado. Es decir, para contrarrestar el avance diario en los ataques se necesita un cambio verdaderamente radical en la exigencia de las empresas y también en la preparación para estar listos y reaccionar en preparar a la gente. Y nosotros pretendemos provocar ese cambio, pero es más que nada un cambio cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos hacerlo? Y aquí es donde yo les quiero compartir nuestra visión. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los siguientes 20 años vamos a elevar el nivel de ciberseguridad en 12,000 empresas mexicanas. Vamos a mejorar sus herramientas, vamos a mejorar sus prácticas, vamos a darles preparación para estar listos contra la mayor parte de los ciberataques. El enfoque de Permíteme un nosotros, segundo, Rafa, que ¿sí? te interrumpa, pero Ajá. dice uno de los chicos que no logra escucharte bien.
¿Es uno de los chicos o a lo mejor son otros? A ver si me pueden platicar. Ya se escuchó bien, Rafa. Ok, Muchísimas gracias. ok. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer esto? ¿Y cómo vamos a elevar ese nivel de ciberdefensa? Y para nosotros la clave está en dar un servicio sobresaliente. Y esto es lo más importante, porque solamente es excediendo el nivel promedio y rebasando ese nivel promedio que nosotros podemos elevar ese nivel de ciberdefensa en estas empresas, ¿no? ¿Y cómo pretendemos hacer esto? ¿No? ¿Cómo pretendemos revolucionar? ¿Por qué 12,000 empresas? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Eh, para empezar, es un número bastante ambicioso hacer esto en 20 años. Estuvimos sacando el otro día la cuenta y tendríamos que añadir 50 empresas por mes en promedio. Sé que esto será incrementando, pero nos vamos a hacer uso se le llama la ley de difusión de innovación, porque esto es un cambio cultural antes que nada. Entonces, siempre que hay un grupo de personas, ¿no? Hay un rate en el que algunos adoptan una tecnología, ¿no? Y los demás lo siguen. Entonces, antes de volverse un efecto dominó, se puede observar que hay una desviación estándar. Eso que ven que sucede en las tendencias de TikTok también sucede con las empresas. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? En México hay 4.1 millones de empresas. De estas empresas, el 96% factura menos de 10 millones de pesos al año. Imagínense, solamente un 4% de estas empresas factura más de 10 millones de pesos al año. El 96% de nuestras empresas no alcanza a llegar a 1 millón de pesos al mes entre toda la empresa. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a hacer esto es enfocándonos precisamente en ese otro 4%. Hola, hola, alguien tiene su micrófono prendido, creo. Hola, hola. Gracias. Ok. Entonces, ¿cuántas empresas nos quedan? Nos quedan 164,000 empresas. Ahora, no podemos nosotros abarcar 164,000 empresas. Entonces, de ese 4% nos vamos a enfocar en el 7%, es decir, en 12,000 empresas. Estas empresas serían el equivalente a entusiastas de adopción temprana. Y si logramos que este 7% eleve su nivel de ciberseguridad, tenemos muy altas posibilidades de que basados en esta ley de difusión de innovación, al ver los beneficios, se facilite una transformación cultural en un efecto dominó que requiere que los demás lo sigan como un estándar. Entonces, básicamente esa es la visión que tenemos durante los siguientes 20 años. Y para esto también nos ayudamos no solamente de producto y de servicio, sino del fomento de la cibercultura. Creemos en que el fomento de webinars, de pláticas, de concientización, de entrenamientos. Producimos un podcast que estamos echando a andar. Ya tenemos los primeros episodios, tenemos videotutoriales para nuestros clientes, tenemos certificaciones, tenemos entrenamientos, tenemos una gran cantidad de contenido que estamos empezando a producir para difundirlo, ¿no? Y que ya ustedes pueden tener acceso a él, inclusive metiéndose a la página de faroprotect.com. Entonces, eso es un poquito acerca de cómo pensamos hacerlo y por qué nos estamos dirigiendo también a ustedes en búsqueda de este talento, ¿no? Entonces, acerca de qué es lo que ya hemos logrado durante estos 15 años, hemos protegido ya a más de 1,000 clientes, hemos tocado a más de 1,000 clientes. Protegemos a todo tipo de empresas, desde empresas de 10 usuarios hasta empresas de miles de empleados. En 15 años hemos atendido a estas 1,000 empresas, pero actualmente tenemos activas 400 empresas que dependen hoy, mientras estamos platicando, de nuestros productos y de nuestros servicios.
nuestra especialidad y donde más aportamos valor mientras hemos pasado esos 15 años ha sido los entornos de misión crítica. Es decir, en las organizaciones donde hay un alto grado de dependencia tecnológica y que cualquier disrupción, por mínima que sea, crearía una completa discontinuidad de negocio. Algunos de nuestros clientes más importantes son Banco de México, Cervecería Corona, Coca-Cola, Qualitas Seguros, América Móvil, Uno TV, pero tenemos en básicamente todas las industrias, en todos los estados de la República, hospitales, instituciones financieras, gobiernos, escuelas, cualquier tipo de empresa realmente hoy en día necesita de cierto estándar de ciberseguridad. Y para ello, por cierto, quiero hacer un paréntesis. Hicimos para ustedes todas las imágenes de esta presentación son originales y están generadas con inteligencia artificial, fueron creadas para esta presentación. Entonces, pues me da mucho gusto compartírselas. Fue un reto, pero fue bastante divertido hacerlo. Entonces, les sigo platicando. Hoy en día trabajamos con algunas de las empresas más importantes del mundo en ciberseguridad, quienes desarrollan los productos y nos permiten entregar la tecnología más avanzada del mercado a un precio que sea asequible para las empresas. Tenemos una muy fuerte alianza con la empresa Kaspersky, que es una empresa de origen ruso, pero que hoy en día es una empresa pues, que abarca más de 200 países a nivel mundial, con millones de usuarios y millones de empresas. Tenemos a Acronis, que se dedican a los respaldos. Lenovo, IBM, QNAP, que nos ayudan a la parte del almacenamiento de estas instancias que nos permiten recuperarnos en caso de un ataque y que también tienen algunas tecnologías de ciberseguridad, ¿no? Entonces, quisiera compartirles las tendencias mundiales de ciberseguridad, pero también lo que vemos desde la trinchera. No prometo que sea algo muy alentador, no prometo que sea fácil de combatir, tenemos una misión muy difícil. Lo único que puedo prometerles es la verdad. Así que si están listos, empezamos con algunos de los ataques de gobierno. Como verán, ahí hay un soldado que ilustra el ataque de la Sedena. Así que, como ustedes saben, hubo una exfiltración de correo electrónico del grupo activista Guacamaya, vulneró el sistema de cómputo de la Secretaría de la Defensa, penetraron a través de una vulnerabilidad de un servidor de correo de open source llamado Zimbra, perdón, y que no había sido actualizado. Entonces robaron aproximadamente 6 terabytes de correo, los exfiltraron a medios, fue un verdadero desastre, ¿no? Entonces, lo peor es que fue por una actualización que no se hizo. La actualización sí estaba disponible, al parecer, y simplemente no se hizo. Entonces, por otro lado, estamos viendo ahí también Pegasus, ¿no? Que es el software espía que utilizó el ejército para recabar información sobre periodistas. Esto fue algo muy sonado en medios de comunicación. También hubo un ataque de ransomware a Pemex. Ransomware es el secuestro informático y vamos a hablar más adelante de él. Pero básicamente expiraron las herramientas de ciberseguridad que tenían implementadas. Al parecer no hubo una renovación pronta y pues al parecer no se quiso invertir en estas herramientas y esto causó pues una disrupción en los servicios, también en el SAT, el INE. Ahí pusimos una credencial futurista, donde también hubo un robo y la publicación y exfiltración de los datos. Inclusive se venden hoy en día
al principio se vendían muy caros los datos. En la Deep Web hoy, híjole, hoy puedes ir a la plaza de la computación y comprarlos por 10 pesos. Entonces, también el SAT, que ilustramos de manera bastante, bastante chusca un poco, pero realmente este ataque de denegación de servicio que se le hace constantemente al SAT, donde realmente pareciera innecesario, ¿no? Porque siempre se saturan, pero aún así les están pegando todo el tiempo los hackers. Entonces, bueno, continuamos. Echemos un vistazo a las tendencias que nosotros hemos visto recientemente en ciberseguridad en la iniciativa privada. Y una de las tendencias, existen muchos puntos de vista, pero realmente mientras estas organizaciones y los individuos se han ido haciendo más dependientes, más se convierten en una superficie de ataque. Y hoy en día ningún pez es demasiado pequeño como para que no haya un atacante que vaya detrás de él. Esos tiempos donde los hackers nada más iban sobre las empresas grandes, realmente ya se terminaron. Entonces, como resultado, ya no solamente los negocios grandes y cada vez más los pequeños han tenido que tornarse proactivos hacia su seguridad. Y mientras aumentan estos ataques y estos negocios se van haciendo más dependientes, vamos a suponer que lo que antes era un taxi, ¿no? Y ahora es un Uber, tuvo que integrarse a una dependencia tecnológica y eso hace que sea una nueva superficie de ataque. Que continúen los hackers dirigiéndose a ellos porque, pues, no es nada más, es una cosa masiva. No es de que un hacker vaya sobre cierta persona nada más de manera individual, sino lo hacen de manera masiva con generadores de direcciones IP, con buscadores de vulnerabilidades, con barridos, etcétera. Entonces, hoy en día se están dirigiendo cada vez más al usuario final, cada vez más a la pyme, ¿no? Ya se están metiendo más con la gente que no tiene cómo defenderse, ¿no? Y entonces, aquí les quiero presentar lo que son las tendencias a nivel mundial y paralelamente también les quiero dar algunos de los ejemplos que nosotros vemos desde la trinchera. El número 1, no necesariamente en importancia, pero este sí es definitivamente el que más se teme hoy cada vez que hablamos con los ingenieros con los administradores de todas las empresas. Esto es su coco, es el ransomware. Y después vamos a hablar un poquito acerca de los wipers. El ransomware en realidad es, para quien no lo haya visto, es un tipo de software malicioso que bloquea el acceso a estos archivos a través de un cifrado. Y luego exige un rescate para desbloquearlos. Entonces, es una forma de extorsión digital en la que los ciberdelincuentes cifran los archivos de la víctima y bloquean su acceso al sistema y luego solicitan un pago, generalmente en criptomonedas y a cambio de proporcionarles una clave para desbloquearles los archivos o restaurarles el acceso. Entonces, después de que estos archivos están cifrados, ¿no? Básicamente cómo funciona, que el ransomware muestra una nota de rescate, ¿no? Ahí la podemos ver también ilustrada, uh, donde aparece en la pantalla de la víctima y no le permite accesar absolutamente nada. Entonces, esto contiene instrucciones sobre cómo realizar el pago y sobre cómo obtener la clave de desbloqueo. Entonces los ciberdelincuentes imponen un límite de tiempo para realizar este pago y amenazan con que van a eliminar de manera permanente los archivos si no se cumplen con estas demandas. Entonces, hoy en día nosotros lo que podemos ver ya con nuestros clientes es que hay un grado enorme de cinismo. Un cliente nos manda, y es bastante común, que nos mande su pantalla y vemos que los hackers, eh, que aunque no sean hackers, si no saben las víctimas cómo hacerles, les ofrecen una línea de soporte técnico que te da el mismo hacker, donde hay correos, tutoriales,
puedes chatear con alguien para que sepas cómo convertir tu wallet, cómo transferirles los bitcoins, etcétera, ¿no? Entonces, hola, perdón, oigan, alguien tiene su micrófono abierto. Gracias. Entonces, otra tendencia que hemos visto también en el mundo real es que una vez nos metimos a investigar en la Deep Web y vimos que hay algo llamado Ransomware as a Service. Es decir, tú no sabes absolutamente nada de código, entras a una página y pones en un formulario el nombre de tu víctima, su correo, los teléfonos y un texto con un mensaje para que tú creas que tu víctima sí va a abrir y le das enter. Entonces ellos, los hackers por su lado, generan automáticamente un ataque, le cambian el ID al ataque para que también sea un ataque de día cero. Y una vez que cobran el rescate, te depositan en tu wallet los hackers, porque pues estás asociado, entonces te depositan tu parte de los dividendos. Entonces, tú llegas a una página de la Deep Web, pones los datos de tu víctima y si el ataque es fructífero, entonces te van a depositar a ti los hackers para que sigas trayéndoles víctimas. Entonces, en el 60% de los casos, una vez que pagan, no te regresan la llave, o no es la llave correcta, o no vuelves a saber de ellos jamás. Entonces, esto es extremadamente grave, podría ser el 70%, el 60%. La policía en mucha medida está completamente sobrepasada y esto tiene como resultado la pérdida de datos, el pago de rescates que van desde $100 hasta millones de dólares. Esto no es algo que suceda nada más fuera, esto ya sucede mucho en México. Yo les podría decir que del 100% de nuestros clientes, casi el 99 o el 100% de ellos vemos bloqueos de este tipo de malware. Entonces, y por el último, los wipers, ¿no? Los wipers es un caso ligeramente diferente, es una variante, porque no es necesario el dinero. Es decir, un grupo de espionaje industrial, terrorista, que quiera sabotear la operación de un competidor o de una víctima, simplemente borra la información de manera que sea irrecuperable, ¿no? Entonces sobrescriben en el disco duro y hacen que ya nunca puedas recuperar eso. Ni siquiera es necesariamente por dinero, sino nada más por interrumpir el servicio, ¿no? Entonces, vámonos a la tendencia número 2. IoT, Internet de las cosas. Esta es una tendencia donde todas tus cosas como consumidor se convierten en una computadora. Tu auto es una computadora que te lleva a lugares, tu reloj es una computadora, la cafetera es una computadora, el Apple TV que tienes, tu casa inteligente, tu sistema de monitoreo, un marcapasos, cualquier cosa puede ser objeto de conectarse a Internet y de funcionar dentro de una red. Entonces, el concepto básico detrás del IoT es conectar y controlar los objetos cotidianos a través de una infraestructura de Internet. ¿Y esto qué beneficio tiene? Pues la automatización, el monitoreo y la interacción de estos dispositivos entre sí, lo cual les proporciona un gran beneficio en términos de eficiencia, de comodidad, de toma de decisiones basadas en datos. Por ejemplo, hoy en día tu refrigerador, es muy posible que algunos de ustedes tengan un refrigerador que esté conectado a Internet o que tengan una casa donde las luces o un foco inclusive, ¿no? Ya para ahorita en lo que llega a México más fuerte, es posible que ustedes por lo menos hayan comprado a lo mejor un foco que se pueda cambiar de color, ¿no? O que pueda ponérsele un horario, o que lo controles desde tu celular. Entonces, eh, este, estos dispositivos inteligentes que pueden ser, no sé, termostatos o cerraduras o electrodomésticos, este, este, tienen sensores con los que funcionan. Y estos mismos sensores que sirven para predecir mm, el servicio que tienen que dar, o el grado, o las características, o los parámetros, también a la vez plantea muchos desafíos en términos de privacidad y de seguridad. Entonces hay una gran cantidad de dispositivos conectados y eso aumenta la superficie de ataque para los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque en resumen,
pues cualquier cosa que tenga una computadora es hackeable. Entonces, si todo va a tener una computadora, entonces todo es hackeable y es una amenaza muy grave para la privacidad de los usuarios, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es, en ciberseguridad, toda computadora puede ser hackeada, absolutamente toda computadora. Y si todo es una computadora, pues entonces ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, vámonos con la tendencia número 3, que es el trabajo remoto. El trabajo remoto también crea nuevos desafíos en términos de seguridad cibernética. Cuando trabajamos desde casa es muy común que los empleados utilicen sus propios dispositivos. Esto se le llama BYOD, ¿no? Que es el Bring Your Own Device, que es muy, muy famoso. Puede ser que sean de la empresa o puede ser que sean del empleado, pero hay computadoras portátiles, teléfonos móviles, tabletas. Y con estos se acceden a los sistemas y a los datos de la empresa. Y se tiene un nivel de seguridad muy inferior a el de los dispositivos que son corporativos o que están dentro de la red corporativa, ¿no? Y esto hace que puedan estar expuestos a cualquier cantidad de amenazas. Entonces, la superficie de ataque aumentan porque las redes de casa, pues obviamente son menos seguras que las redes corporativas. Entonces, los empleados pueden meterse a un Starbucks y un hacker puede poner un man in the middle, otro tipo de ataques cibernéticos, simular que son una red abierta, ¿no? ¿Cuántos usuarios no deshabilitan el antivirus o utilizan una herramienta como Ultrasurf para burlar la red? Estos de los más socorridos, que nosotros los vemos, siempre aparecen en las consolas, ¿no? Entonces, cuando se meten a la VPN, a veces pueden estar mucho más seguros, pero ¿cuántos realmente se meten o cuántos usan, pues, no sé, el factor de autenticación, otras medidas que normalmente se implementan en las redes corporativas y no cuando estás en casa, ¿no? Entonces, otra tendencia del trabajo remoto es la falta de entrenamiento. Entonces, se les mandan phishing, no hay alguien de sistemas ahí al lado que pueda mitigar un ataque, entonces pues los empleados de forma remota pueden ser más propensos a caer en estos ataques, ¿no? Entonces, el acceso, otra cosa es el acceso no autorizado a sistemas. O sea, cuando se trabaja de forma remota, los empleados pueden acceder a sistemas de la empresa desde diferentes ubicaciones. Entonces, puede aumentar esto el riesgo de acceso de terceros no autorizados para información confidencial. Vamos a suponer, a lo mejor suena un poco rimbombante, pero pues a lo mejor tú tienes tu compu y llega tu hermano, ¿no? Y dice, a ver, con permiso, la quiero, ¿no? Y tu hermano sí trae una USB infectada. Entonces, es extremadamente peligroso. No solamente esto, sino todas las medidas que no se toman en el trabajo remoto. Entonces, vámonos a la tendencia número 4, que es la violación de datos. Esto es cuando la información confidencial se accede o se utiliza o inclusive se divulga o se modifica de manera no autorizada. Es decir, cuando ocurre una violación de datos, la información sensible puede ser expuesta a terceros que no están autorizados. Tenemos el caso que acabamos de ver de la base de datos de INE, que hoy todos pueden comprar en la Plaza de la Computación por 10 pesos, ¿no? Y esto es lo más grave para empresas, que tienen que estar suscritas forzosamente todas las empresas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Y cada vez que tú suscribes tus credenciales a una página, a una red social, a un servicio, a una app, cuando compras tu boleto del cine, a salud, a bancos, las empresas están obligadas a proteger esos datos e inclusive incurren en un delito federal si alguien se roba sus datos. Estamos hablando de nombres completos, de apellidos, de direcciones, de números de seguro social, de contraseñas de información financiera, de números de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, de datos de salud, de registros comerciales. Entonces, imagínense que estas violaciones pueden tener consecuencias tan graves
como un fraude financiero. Ustedes seguramente conocen a alguien que le han vaciado su cuenta. ¿Por qué? Porque pues alguien obtuvo sus datos y los pudo obtener a través de una violación de datos en algún dispositivo. Es esencial que las empresas que son tan responsables de esto tomen las medidas adecuadas para proteger la información confidencial y prevenir estas violaciones de datos. Vámonos a la tendencia número 5, que es el robo de identidad. Esto es cuando una persona que obtiene y utiliza la información personal de otras sin su consentimiento. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han sufrido o conocen a alguien que haya sufrido de este robo de identidad? Cuando alguien se hace pasar por una persona para cometer un fraude, cuando hay actividades ilegales, cuando se expropian los recursos económicos de la víctima. Entonces, aquí el objetivo principal que tienen los delincuentes es realizar obtener el acceso a información confidencial, como contraseñas, cuentas bancarias. No hace falta rascarle mucho para saber que alguien puede copiar documentos de una computadora a otra. A lo mejor tú vas a un lugar que te arreglan tu compu, se roban tu información y termina en un lugar que no quieres y de repente pues sacas te das cuenta de que alguien sacó un crédito a tu nombre, una tarjeta a tu nombre, alguien cometió un delito y dejó una identificación falsificada. Hay una cantidad enorme de actividades fraudulentas que son posibles, ¿no? Compras no autorizadas, abrir cuentas bancarias, sacar. Tuvimos un caso de alguien que que empezó a rentar una casa, a nombre de alguien más, eh, pero bueno, entonces, solicitar préstamos, cualquier cosa que se puedan imaginar, que hoy en día la mayor parte de los trámites son electrónicos, entonces, pues el robo de identidad, pues, es un delito altamente socorrido, ¿no? Que causa mucho nivel de estrés entre la gente. Entonces, no todo son tendencias malas. Vamos a pasar un poco a tendencias que hemos visto y esta es una tendencia de protección. Y esta tendencia es el múltiple factor de autenticación. Ustedes seguramente lo conocen porque al poner una contraseña nos pide que usemos otro medio como un teléfono, correo, una aplicación de generación de tokens para los bancos, también un autenticador que puede ser una aplicación en tu teléfono. Y esto, cuando se utilizan dos o más, se le llama múltiple factor de autenticación y agrega una capa adicional de seguridad mucho más allá de la simple contraseña. Entonces, en el último año, hemos visto un gran aumento del uso de estas herramientas en las organizaciones y también los usuarios individuales. Entonces, los factores, los múltiples factores de autenticación típicos pueden ser la contraseña, el token físico, la autenticación basada en aplicaciones móviles, el mensaje de texto o inclusive el reconocimiento biométrico. Entonces aquí la manera en la que lo ilustramos fue que pusimos del lado izquierdo a una persona que está usando su computadora y del lado derecho el código que le arroja su teléfono para combinar estos dos factores, ¿no? Y esto es una práctica ampliamente recomendada. Si no lo tienen, implementenlo de una vez para proteger sus cuentas y sistemas sensibles, ¿no? Entonces, perfecto. Vámonos a la tendencia número 7. Esto es un tema hot. Este tema está en boga y es la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refiere inteligencia artificial? Se refiere a que los hackers pueden usar computadoras o procesos donde el mismo código, el mismo programa aprenda sobre los usuarios, sobre los sistemas, sobre las empresas, las medidas de seguridad actuales, para encontrar cómo penetrar estos sistemas y crear un daño. Obviamente, esto es inteligencia artificial aplicada a ciberataques, ¿no? Hay miles de posibles aplicaciones. Ahora todo el mundo está vuelto loco con ChatGPT. Pero bueno, estos hackers también pueden utilizar las técnicas de inteligencia artificial para desarrollar malware sofisticado,
y que sea evasivo. Entonces, estas tecnologías se pueden adaptar para eludir las defensas de seguridad, evadir la detección. Entonces, o para hacer ataques de ingeniería social. Por ejemplo, hoy en día podemos ver herramientas de inteligencia artificial que crean páginas, pero así como crean páginas, pues también crean perfiles de redes sociales para hacer ataques o para iniciar conversaciones, ¿no? Y utilizan estos algoritmos de aprendizaje automático para generar contenido más personalizado y más convincente con el objetivo de engañar a las personas y obtener su información confidencial. Entonces, también puede ser utilizado para automatizar los ataques de phishing, de spam o inclusive los ataques de fuerza bruta, donde los hackers pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial para llevar a cabo, analizar patrones o predecir contraseñas o claves de cifrado, y esto facilita la obtención de acceso no autorizado. Entonces, son infinidad. Hay desde el robo de ataque, robo de datos, ¿no? Los ataques dirigidos, pero esto no solamente funciona para los hackers, no solamente funciona para los delincuentes. Las empresas y empresas con las que nosotros trabajamos hoy en día ya tienen implementados en sus productos aplicaciones basadas en machine learning y basadas en deep learning para realizar los análisis y encontrar las causas raíz. Esto es una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años, que nosotros vemos que se le llama Next Generation Anti-Malware o Next Generation Antivirus o antivirus de siguiente generación. Básicamente es recabar una cantidad enorme de datos que residen en la computadora y se suben a una nube para cruzar los datos y encontrar indicadores de compromiso que puedan permitir trazar estos patrones anormales, ¿no? Investigar las causas raíz y predecir las acciones o recomendaciones a tomar, ¿no? Pues a medida que los sistemas se van haciendo más dependientes de la tecnología, también nos vamos haciendo de este cuerpo de conocimiento, cuerpo de datos que forma la inteligencia artificial. Entonces, si un hacker llegara a envenenar el cuerpo de conocimiento generado por una tecnología de inteligencia artificial, estaría afectando radicalmente los resultados de esto. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a una de las variantes más divertidas, más llamativas de inteligencia artificial, que es deepfake. Quiero que por favor aprecien a nuestro señor presidente generado mediante inteligencia artificial del lado derecho, por favor. Esto es algo que fue realmente divertido hacer, ponerlos a los tres. ¿Y por qué los puse a los tres? ¿Por qué? Porque esta técnica permite manipular imágenes o videos para que específicamente eh, se vean de manera realista y crean una apariencia muy convincente de que están diciendo o haciendo algo que no hizo. Entonces, potencialmente puede ser utilizada en la difusión de información falsa, ¿no? Con fines maliciosos o fraudulentos o para crear contenido extremadamente comprometedor, ¿no? Para quienes son las víctimas de este delito o de quienes emula. Si alguien recrea a un personaje haciéndose pasar por Donald Trump, ¿no? O de Vladimir Putin, ¿no? O de AMLO, ¿no? Diciendo algo que nunca dijeron. Y en redes sociales se llegase a filtrar un video un día, vamos a suponer un día previo a las elecciones, inclusive podría llegar a cambiar el resultado de una elección o una caída en los precios de las acciones de una empresa y sea demasiado tarde para corregir este error. Entonces, se necesita también del desarrollo de tecnologías que contrarresten y detecten el deepfake para eh, poder saber potencialmente la diferencia entre un video de inteligencia artificial y uno real. Entonces, no estamos completamente separados, pero sí hay que poner esfuerzos en que se desarrolle también tecnología de detección, ¿no?
Por último, tenemos la tendencia número 9 y es el desarrollo de cómputo cuántico. Como ustedes saben, el cómputo cuántico consiste en tener equipos muy grandes y muy complejos que no funcionan a través de un microchip, sino que funcionan a través de los ciclos de un electrón sobre un átomo y que tienen la capacidad para procesar millones de veces mucho más rápido que un microchip. El más poderoso del mundo es mínimo 1 millón de veces eh, este, eh, más poderoso el procesador de una computadora cuántica. Les podemos platicar que tuvimos el privilegio de que nos invitara a la Universidad de Waterloo y entre las cosas que vimos los hubs de desarrollo, vimos también las incubadoras, pero una de las cosas que más interés causó es que nos invitaron a ver una de las pocas computadoras cuánticas que están en desarrollo en el mundo. Entonces, aunque no pudimos pasar al lugar donde estaba el procesador, a la sala central, desde afuera pudimos ver que era realmente un edificio. Cuando pregunté dónde está, pues ahí, y entonces me señalaron a todo el edificio. Entonces, es mucho más grande que los mainframes de los que nos contaban en los años 70. Entonces, tal vez una cuadra completa, pues. Entonces, por su poder, el cómputo cuántico tiene el potencial de romper ciertos algoritmos de cifrado utilizados en la actualidad. Y esto puede implicar riesgos de seguridad y de datos y de privacidad extremos. Entonces, vamos a suponer que tenemos algunos algoritmos de cifrado que son ampliamente utilizados, como en el RSA, ¿no? Y que se basan en la dificultad, ¿no?, que tienen las computadoras para resolver estos problemas matemáticos. Pero si se desarrolla eh, un equipo de cómputo cuántico con un algoritmo suficientemente, pues nada más eficaz, podría descomponer en cuestión de una fracción de segundo esta contraseña, poniendo en riesgo la seguridad eh, de los usuarios. Entonces, vi hace poco una ponencia donde los investigadores de IBM están trabajando en un desarrollo de algoritmos cifrados que son resistentes al cómputo cuántico. Esto se le llama criptografía postcuántica. Entonces, estos algoritmos están diseñados para resistir ataques realizados por computadoras cuánticas y que se pueda garantizar la seguridad de los datos en un entorno postcuántico desde una computadora de chip. Aunque realmente esto no ha sucedido, ¿no? No, o bueno, no se han registrado casos todavía. Hay muy pocas computadoras cuánticas en el mundo. Estamos hablando de, no sé, una docena, más o menos, tal vez dos, que no, de las cuales no sepamos. Pero en mi opinión, es una carrera de presupuestos. Quien tenga más foco y más presupuesto para privatizar y ofrecer estos servicios de nube, democratizarlos a través de Amazon, de Azure, es quien va a quedar, porque todos los demás se van a quedar obsoletos, ¿no? Entonces, pasemos a las preguntas, que me encantaría escuchar lo que tienen que decir. Así que voy a prender mi cámara para escucharlos. Me encantaría verlos también, si quieren, por favor. A ver, aquí está. Segundo. Ok. A ver, tenemos a Ricardo Palencia. Ok, primero que nada, chicos, ¿a mí me alcanzan a ver? Sí, Ok. Rafa. Oye, Estoy Rafa, a tus pues órdenes, Ricardo. Gracias. muchas gracias. Digo, antes que nada, muchas gracias por esta sesión. Está súper interesante lo que comentas. Nos abre, bueno, en lo personal yo trabajo en el ambiente tecnológico, soy desarrollador y nos abre mucho la mente, ¿no? Nos genera mucha atención con todos los peligros
que hay y es un tema que no debemos de dejar pasar por alto, ¿no? Es realmente muy interesante. Y Rafa, no, lo que sí no me quedó muy claro es, en tu empresa en particular, ¿qué servicios da? Me refiero a asesorías o genera este tema de mantenimiento de seguridad o qué es lo que hace Faro Protect, ¿no? En general. Nosotros trabajamos de la mano con, principalmente con dos tecnologías. Una tecnología orientada al anti-malware, que son todos los componentes que sirven para proteger los endpoints, y la otra es la protección a través de la generación de respaldos seguros en ambientes heterogéneos. Entonces, Okey, tenemos servidores, equipos de cómputo, estaciones de trabajo, o inclusive host de virtualización que nosotros programamos y entrenamos a los administradores para utilizar estas herramientas. Nosotros les vendemos estas herramientas para que puedan hacer como la administración de ciberseguridad de estos equipos. Y aparte, okey, lo que nosotros vendemos junto con el producto es la asesoría para escoger, la consultoría, es esta venta consultiva, y también nosotros les enseñamos, entrenamos al equipo, les damos certificaciones, damos cursos de concientización, también los vendemos. En pocas palabras, llegamos, entendemos un poquito, hacemos un levantamiento de la infraestructura y de las necesidades y con base en eso hacemos una recomendación de producto y se los vendemos con un paquete de servicio. Básicamente en eso consiste nuestro okey. modelo de negocios. Okey, Rafa, muchas gracias. Oye, yo una última pregunta, perdón. Mm. Por ejemplo, generalmente yo lo que he visto en el mercado, ¿no? Es mucha gente o algunas empresas que tienen, por ejemplo, algunos procesos, o sistemas web o aplicaciones web montadas tal vez en hostings, ¿no? Como, no sé, HostGator, Heroku, ¿no? Ujú. Algunos ya más robustos como Azure o Amazon. Pero en estas empresas que manejan sus bases de datos, en ese tipo de servicios, ¿también corren un riesgo alto? ¿O esto forma o estas empresas se encargan de esa ciberseguridad? ¿O ahí qué peligro puede haber? Completamente. Corren completamente, haz de cuenta que fuera casi igual, porque dependiendo de qué es lo que ofrezca también este proveedor, porque hay proveedores que ya te ofrecen una parte de la seguridad, pero realmente no es lo más común y no es la mejor práctica porque tú, digamos que lo que ellos venden es nube como infrastructure as a service. Es decir, Ujú, infraestructura como servicio, si tú, por ejemplo, alquilas un servidor de Azure, ese servidor de Azure tiene una dirección IP que tú puedes determinar si está abierta o cerrada, ¿no? O sea, tú tienes que cerrarla manualmente para que no le peguen los puertos, tienes que cerrarlos manualmente para que tampoco les peguen. Los servicios, las aplicaciones tienen las mismas vulnerabilidades que un equipo on-premise. Realmente es exactamente lo mismo. Hay ciertas cosas que son enfocadas a seguridad en nube. Qué buena pregunta, por cierto. Y entonces vamos a suponer que cuando dos sistemas interactúan entre la nube, que es, ahí es otro caso. Una cosa es que tú pases de tengas una comunicación que nace en un sistema on-premise y se dirige a la nube para actualizar, para hacer una petición. O sea, eso es un tipo de comunicación. Otra comunicación es que existan dos sistemas que estén en la nube y que esos interactúen entre ellos. Entonces ahí puede ser que algunos proveedores sí ofrezcan cierta capa de seguridad, pero de todas maneras son sistemas que pueden o no estar encapsulados y puede ser que haya una capa de seguridad, pero la realidad es que ellos mismos, si tú, por ejemplo, estás hablando de Amazon o de Azure, tienes que llegar y meterte al marketplace para comprarles las soluciones de terceros. O sea, si tú agarras cualquiera de esos casos, tú dices, ok, necesito antivirus y te dicen, sí, nosotros te lo vamos a vender. Y tienes que pagar al mes determinada cantidad por utilizar una serie de aplicaciones que tú mismo puedes escoger del marketplace. Espero sí. tu pregunta haya sido respondida. Sí, claro, perfectamente, Rafa. Muchas gracias. Creo que esto me dio mucha claridad. Y bueno, pues realmente muy, muy interesante, ¿no? Te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Vámonos con la siguiente persona. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? buenas. Sí,
¿Quién es? Soy Jorge. Hola, Jorge. ¿Jorge qué? Jorge Paredes. ¿Jorge qué, perdón? Paredes. Paredes. Hola, Jorge. Aquí estamos. Platícame. Bueno, mi duda es, bueno, me causó curiosidad la presentación. Quería saber qué herramienta de inteligencia artificial usaron para la presentación. Utilizamos varias herramientas, no nada más fue una, fueron varias y con muchísimo gusto les podemos, utilizamos parte de generadores de imágenes, parte de generadores de texto, generadores de presentación, de contenido, de varias cosas, pero en realidad, mayormente fue una mezcla. Hay algunos contenedores que sirven para hacer uso de un grupo de herramientas de inteligencia artificial. No te podría decir exactamente cuál es, pero te paso la liga, busco la liga y te la paso para que también la puedas utilizar. Muy bien, sí, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿Mm? ¿Ok? ¿Quién más tiene dudas? Hola, hola. Eh, Estamos aquí a sus órdenes. Aquí, hay alguien, mira, hay una Karime Mabet que no tiene micrófono, pero nos pregunta cuáles son las certificaciones actuales que un ingeniero en sistemas debe cumplir para dedicarse a ciberseguridad. ¿Cuáles son esas certificaciones más demandadas para empresas? En tu experiencia, ¿hay un curso de redes que se debe poner atención uno tomar? Cisco es muy demandado. ¿Has sabido alguna norma que regule las comunicaciones entre dispositivos IoT? ¿Crees que dentro de ciberseguridad tengamos un ámbito de investigación? Y a partir de la norma ISO 27000, ¿conoces alguna otra norma que asegure la seguridad de la información? Ok, son muchas preguntas. Voy a tratar de irme lo más rápido posible. Las certificaciones actuales de un ingeniero debe cumplir para dedicarse. No existe una como tal. Hay tantas ramas, es una cosa tan grande que no existe alguna. Es decir, aquellas que te permitan desempeñarte en la labor para lograr los objetivos de tu responsabilidad dentro de una empresa. Por ejemplo, nosotros específicamente tenemos que hacer muchas que tienen que ver con endpoint, con administrador de una consola, de un security center. También hacemos algunas sobre endpoint detection and response. Este, Básicamente esas son como las más ocurridas que utilizamos para la protección de anti-malware de endpoint, pero también tenemos que hacer algunas otras para hacer respaldos también, por ejemplo, para hacer cifrados. Cada una de las herramientas que vayas a utilizar, mi recomendación es, escoge una serie de herramientas con las que vas a trabajar y una vez con esas herramientas, haz las certificaciones que ofrece esa marca. Entonces, si por ejemplo, en tu experiencia, esta de Cisco es muy demandada, pero es muy cara, entonces mm, puedes escoger básicamente la de cualquier otro proveedor de redes, ¿no? Entonces, hay una submarca de Cisco que no es la CCNA, a lo mejor hay alguna que te pueda dar la empresa que te vaya a emplear, hay estudiar muy bien los modelos, pero básicamente es practicar, 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 practicar. Normalmente la regla que cuando uno está en la escuela, o cuando uno no está completamente dedicado, piensa que las certificaciones automáticamente te desbloquean oportunidades de trabajo. Y eso es relativo.
¿no? Más bien es encontrar oportunidades de trabajo, y si tú eres una persona que le dedica al tiempo y te gusta esa rama, entonces encuentras oportunidades de trabajo que te permiten pagar esas certificaciones. Entonces, hay, hay algunos cursos de Khan, por ejemplo, que son muy baratos. Hay una empresa que creo que se llama Platzi, que ofrece también muy buenos cursos, que son muy claros. En realidad, no hay una cosa en específico que yo te pueda decir, tienes que hacer esto. ¿Alguna norma que regule las comunicaciones entre dispositivos IoT? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no existe eso. Hay algunas regulaciones que aplican a cualquier dispositivo, porque podría haber eh, una, una confusión entre si por definición un dispositivo es IoT o no, ¿no? Por ejemplo, mientras hacía yo esta presentación, dije, híjole, ¿un marcapasos será IoT? O ya cae dentro de industrial. Pero al final de cuentas, pues hay un nodo y ese nodo se comunica y tiene puertos y tiene un sistema operativo, y entonces eso permite que cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo pueda ser objeto de requerirse una investigación o de tener ciertos estándares, ¿no? Y a partir de la norma ISO 9000, ¿conoces alguna norma que asegure? Sí, hay un montón, hay un montón. Hay GDPR para Europa, hay ITIL, hay un montón veo que lo tuyo, tiendes a tener un interés en compliance, Karime. Muchas gracias por tu pregunta, y si quieres después podemos, por cierto, hago el anuncio. Quien entra a Faro no tiene que pagar certificaciones. Nosotros les ofrecemos todos los meses estarse certificando en diferentes tecnologías. Entonces, pero obviamente obedece a las oportunidades de negocio que nosotros encontramos y lo que se necesita para poder cumplir de una manera eficaz esos objetivos. ¿Ok? Entonces, sí, pero hay certificaciones para aventar para arriba, no te preocupes. Voy. ¿Tenemos a alguien más? ¿Miguel Hernández? Ah, cabrón. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bien, ¿y tú? Excelente, a tus órdenes. Mira, a mí me interesa un poco más en ciberseguridad acerca del sistema financiero. Me causa curiosidad saber cómo puedo identificar y protegerme de los ataques de phishing. Es decir, Mm, cómo puedo, quizá a nivel como usuario, proteger mi información financiera al realizar transacciones en línea. ok. No sé si nada más esto conlleva a realizar prácticas mejores prácticas al crear contraseñas seguras o requiere algún sistema adicional actualizado, dispositivo, software de seguridad. Ok, estamos hablando de tú como usuario personal donde tú entres a tu propia computadora, o en Correcto. ciberseguridad donde tú seas el encargado de proteger el sistema de alguien más. No, a nivel usuario. Ok, a nivel usuario, lo primero que te recomiendo es, depende del grado, ¿no? Porque hay grados que podrían llegar a ser exagerados, pero yo te puedo platicar cuál sería una serie de cosas que puedes hacer para mejorar y tú ya decidir cuáles son las que tú haces, ¿no? Entonces, lo primero es, tienes que tener una computadora lo más aislada posible de cualquier otra aplicación. ¿Ok? Eso es lo primero. O sea, la mejor práctica sería tener una computadora muy barata, tipo una Chromebook, ¿no? Tipo una de esas, a lo mejor computadoras muy pequeñitas que, que puedan funcionar con muy poco procesador. Hay procesadores Atom que son muy baratos y muy ligeros. Y entonces, con esa computadora, que nada más la utilices para hacer eso. Es una medida un poquito exagerada, sí, no es muy realista también, pero te la paso porque eso puede ser una gran medida de seguridad, porque te previene de que no instales piratería. Si vas a instalar piratería, no tengas tu cuenta ahí, ¿no?
Siguiente. Ahora, cuando estamos hablando de phishing, ¿no? Básicamente, si tú ya lo estás esperando, que es tu caso, si tú ya estás preocupado por eso, ya tienes cierto nivel de concientización, ¿no? Acerca de cuando te vaya a llegar un correo. Ahora, si tú quieres que esa computadora la utilice alguien más y tú no eres quien está viendo exactamente el dominio desde dónde llegó, entonces algo que puedes hacer es utilizar un servicio de correo que ya tenga protección contra phishing o añadirle una capa adicional de protección. Nosotros inclusive tenemos productos, ¿no? Por ejemplo, el Kaspersky para Office 365 tiene un protector de Exchange Online. Entonces, esa es otra. Es mucho más seguro tener un servicio de correo en la nube que tener un cliente de correo on-premise. Eso también. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, le añades un módulo de filtrado a ese correo que se integre, que tú nada más compras ese módulo adicional, por ejemplo, en Office hay E3, E5, hay diferentes niveles y puedes comprar los módulos también. Ahora, usualmente ellos tienen una seguridad razonable, ¿no? Donde ellos interceptan porque ven que alguien ya sufrió de un ataque y entonces cuando lo reportó, entonces ese, ese remitente lo bloquean. Entonces a ti ya no te llega. Entonces, utilizar Office o utilizar Gmail es una buena práctica, pero si quieres el siguiente nivel, porque realmente estás preocupado por alguna razón en específico, le puedes añadir un complemento. Y ese complemento de seguridad puede ser específicamente un anti-phishing. Ahora, si no tienes eso, una cosa que sí puedes hacer es que puedes utilizar el anti-phishing de mi tercera recomendación, que es tener un excelente antivirus. Te podemos recomendar ampliamente que en Kaspersky.com te puedas llegar y te puedas meter el Kaspersky desde el Internet Security en adelante, que tú vengas que tiene en las características un complemento de anti-phishing, lo puedes hacer y protección de correo electrónico. Y también estaría que jamás instales piratería, no le prestes tu computadora a alguien, si se la tienes que prestar, entonces también la puedes cifrar, ¿no? Que hagas escaneos constantes y que hagas actualizaciones constantes. De entrada, y que también tengas activado un muy buen sistema de factor de doble autenticación o inclusive mayor. Yo creo que ya con todo eso se reducen razonablemente las posibilidades de que te hackeen. ¿Ok? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Súper rápido, un paréntesis. Les pido su apoyo para que puedan, por favor, registrar la asistencia al webinar para poderles dar el seguimiento, poderles enviar información. Veo que muchos le pidieron algunas cosas a Rafa y sería importante, por favor, que registren su asistencia para que pues se les pueda enviar esta información. Se los agradezco muchísimo, chicos. Ok. Ok, si alguien está interesado, o sea, ¿a alguno de ustedes les interesa explorar Faro como su posible empleador? También podemos explorar y les puedo dar como algunas, pues, me pueden preguntar exactamente lo que quieran acerca de cómo trabajar en Faro. Hola, hola. Check, check. ¿Alguien ahí? Tenemos una chica que se llama Karime. Ella sí le interesan las vacantes, Rafa. Sin embargo, ella comenta que se encuentra en León, Guanajuato. Sí, sí, nosotros, perdón, ándale, ¿cuánta experiencia se requiere en el ramo? Ok, ya estamos viendo el chat, perfecto. Ok, si escucho, versión compartida, ok, aquí está la asistencia, perfecto. Aquí están, ok,
Sí, pero soy de la ciudad de León, Guanajuato. Sí, sí contratamos gente del interior de la República. La entrevista, una de las entrevistas sí tiene que ser forzosamente presencial. Si nosotros vemos que el candidato o candidata es alguien que nos interesa mover a la siguiente etapa, ¿no? Que ya pasó varias etapas, entonces nosotros hemos llegado inclusive a volar gente de otros estados para tener esa entrevista y sí podemos contratar gente del interior, con mucho gusto. Vámonos con Marco Antonio Bazán Hernández y es cuánta experiencia en el ramo de seguridad se requiere para trabajar en Faro. En realidad depende de la vacante. Entonces, hay vacantes que tenemos que a lo mejor requieren poca o casi ninguna experiencia, pero típicamente buscamos a alguien que tenga de 2 a 5 años. No necesita ser como, digamos, una experiencia fuera de la escuela. No, nada más necesita haber estado en contacto con sistemas, con clientes, con algo, ¿no? De adquirir esa información o esa experiencia. Entonces, sí, en realidad depende. Y a partir de ahí esa persona puede ir creciendo dentro de Faro, donde se le van a dar pues, todas las certificaciones, la educación, las herramientas, los entrenamientos para poder continuar, aunque si hay alguien que tenga experiencia y que le interese la vacante, pues ya podríamos meterlo, si es alguien que tenga 3, 4, 5 años de experiencia, podríamos meterlo ya directamente pues con clientes más grandes, ¿no? A cierto grado mayor de responsabilidad. Pero sí, se puede desde los recién graduados hasta candidatos ya con bastante experiencia. ¿Okay? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me siento como haciendo un live de TikTok, leyendo preguntas. Karim me dice que si está interesada, yo es recién egresada y tiene poca experiencia. ¿Me puedes proporcionar algún correo? Claro que sí. De hecho, me gustaría mucho que si hay alguien aquí interesado, nosotros pudiésemos. Acaba de llegar Mariana Alexa Torres. Bienvenida. Ok. Entonces, ¿qué tipo de vacantes son las que tenemos? Ustedes pueden ver que pusimos dos tipos de vacantes. Hay una vacante que es extremadamente técnica, que es la parte de ingeniero de soporte técnico o ingeniero preventa. Entonces, estos ingenieros preventa son básicamente quienes hacen las implementaciones y facilitan a los clientes las pruebas de concepto para poder probar un producto y que esté a cargo de estas implementaciones con clientes corporativos y deben de poder resolver problemas de implementación, pueden enlistar infraestructuras de cierta complejidad, resolver casos de soporte, eh, deben de tener cierto expertise en redes, en switches, en firewalls, en VPNs corporativas, en respaldos, en sistemas operativos, etcétera, ¿no? Y idealmente para pasar de trainee a un ingeniero junior y de un ingeniero junior a un ingeniero senior y de un ingeniero senior a un gerente, ¿no? Básicamente son horas vuelo, como todo en la vida. Entonces, y por otro lado, del lado derecho, van a ver que tenemos a una persona con muchos billetes. En realidad, estos son vacantes comerciales. ¿Ustedes, siendo ingenieros, pueden aplicar a una vacante comercial? Sí, completamente sí. De hecho, es bastante positivo, porque a lo mejor muchos ingenieros dicen, no, pero es que yo no me quiero despedir de la parte técnica. Bueno, vas a estar en contacto con la parte técnica, muchísimo, porque puedes ser ingeniero o no. Lo que tienes que tener en cualquiera de las dos vacantes es una pasión por la tecnología. Es decir, poder identificar necesidades. Porque por un lado, si lo ven del lado izquierdo, esta persona que es un ingeniero puede resolver temas técnicos, pero a final de cuentas, todo es ayudando a que un cliente lo pueda implementar. Entonces, a final de cuentas, es un facilitador de la venta. Y por el otro lado,
está la parte de alguien que es comercial, pero no puede ser un buen comercial si no te gusta la parte técnica. Entonces, básicamente, yo diría que son puestos similares con diferente proporción. Vamos a suponer que